Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato saludarle una vez más, saber que ustedes están ahí junto a nosotros para continuar estudiando la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Hoy tendremos un tema de mucho interés, un hebreo en Atenas, es el título de la lección que estaremos abordando en este día, donde también estamos dándole la bienvenida al mes de diciembre. En este mes nosotros nos concentramos en un punto muy importante. El tercer sábado del mes de diciembre ha sido declarado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en la República Dominicana como un día de gratitud, y tenemos que marchar ese día a la iglesia para adorar a Dios con nuestra ofrenda de gratitud. Gracias a los amigos que estudian con nosotros, fieles en esta actividad tan importante de la celebración del Día de la Ofrenda de Gratitud, y sabemos que ese día son todos los estudiantes de Radio Amanecer en Estudio estarán participando de una actividad tan importante como es la ofrenda de gratitud. Muchas bendiciones a todos nuestros apreciados amigos que cada día nos acompañan estudiando las Sagradas Escrituras. Pues bien, nos gustaría saludar también en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en lo que tiene que ver con los comentarios a estas lecciones de mucho interés. Pastor Machuca, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi querido pastor y amigo Juan Francisco Scroggins, Wadners. Que el Señor le continúe guiando y dando la sabiduría para que siga en este tipo de iniciativas de trabajo, edificando la iglesia desde este medio, Radio Amanecer en Estudio. Valoramos mucho esto y también con agrado hemos recibido el apoyo y la acogida para seguir creciendo junto a usted y a los hermanos y amigos que nos escuchan. Un saludo para todos los que nos escuchan y están junto a nosotros para iniciar el estudio correspondiente para este día. Estamos hablando de una lección realmente que nos motiva a la misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El día de hoy estaremos viendo un hebreo en Atenas. Este día mueve entonces a profundizar un poquito más en el texto bíblico y en la historia, y seremos grandemente bendecidos. Así que queremos que, como estás, puedas reverentemente orar junto a nosotros. Padre bueno y Dios de bondad, en este momento invocamos su presencia y rogamos que nos ilumine con el poder del Espíritu Santo para que podamos entender, podamos guardar y poner por obra lo que conviene y es importante en este maravilloso día. Gracias por la misericordia que nos ha alcanzado. Gracias por la bondad y la compasión hacia nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, un hebreo en Atenas, para referirse específicamente al apóstol Pablo. Ya hemos dicho, o el mismo Saulo de Tarso, como usted quiera llamarle. Quiero puntualizar, pastor Machuca y amigos oyentes, que cuando se habla de Saulo es lo mismo como si se estuviera hablando de Pablo. En algunas ocasiones he tomado un tiempo para explicar el asunto de Pablo y de Saulo. En las Sagradas Escrituras, aún después del encuentro de este gran personaje llamado Saulo con Cristo Jesús, en aquella luz cuando iba camino a Damasco, algunas personas piensan como que se le cambió el nombre. El Espíritu Santo le siguió llamando Saulo de Tarso. Apártame a Saulo para una hora especial. Y ya Lucas hace como un giro en la vida del apóstol Pablo cuando le llama por su nombre latino, como iba a ser enviado a predicar entre latinos. Entonces Lucas utiliza expresiones como de Saulo para ver la obra maravillosa e interesante que éste iba a realizar
entre los gentiles. Ya Pablo, con una misión bien importante establecida por el mismo Señor, ahora lo encontramos con una misión muy importante para trabajar, como decíamos en la lección introductoria, para trabajar con aquellas personas que supuestamente no podían ser alcanzados por el conocimiento que tenían en términos de religión secular, filosófico, una clase bastante difícil, pero ya Pablo lo encontramos ahora en Atenas para hacer una obra especial entre este tipo de personas. Es bueno mencionar que el registro bíblico que encontramos en Hechos capítulo 17 nos da una visión y una panorámica que a continuación en breve vamos a leer para poder tomar algunas cosas. Es bueno que mencionemos que la ciudad de Atenas era una metrópolis, la metrópolis del paganismo realmente. Sí. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante e incrédulo como en Listra. Sin embargo, aquí las personas eran conocidas, eran famosas por su inteligencia, además por la cultura general que dominaban y entendían. Y por doquier usted podía notar que habían dioses de diferentes representantes de la gloria de Atenas, de Grecia, en este caso la nación, y la ciudad, la capital, podía exhibir que el culto que se le tributaba al conocimiento, que se le tributaba a las deidades de una o de otra manera, venían por su popularidad en relación con algunos aportes, con el esplendor, con la belleza y con todo aquello que podía verse como un amor, como una atracción a las artes. En este caso vemos cómo los sentidos se podían excitar por la belleza y se podía llevar a las personas a que reflejaran por lo menos un tipo de conducta que se relacionara con todo lo que se podía ver allá. Es decir, que con todas esas estatuas macizas podíamos ver entonces que Atenas podría ser considerada en el momento, con el contexto histórico aquí registrado, como una gran galería de arte que podía atraer y podía encantar a las personas. Es así. Bueno, usted hace un momentito citó una porción de la Biblia para que continuemos dentro de ese contexto que se encuentra en Hechos capítulo 17, los versículos del 1 al 16. Será una lectura compartida rápida. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de
distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este relato bíblico, Pastor Machuque, amigos oyentes, va conforme a lo que hemos venido estableciendo en estos estudios. El apóstol Pablo era un convencido de nuestro Señor Jesucristo, quien en una ocasión, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, el mismo Señor se le apareció, y luego de haber recibido algunas instrucciones, después de ese encuentro, pues el apóstol Pablo asume el gran compromiso de la predicación. El tema principal del apóstol Pablo, como lo vemos aquí en este relato bíblico, cuando fue allí a aquella ciudad, tenía que ver con lo que sucedió con el Cristo que los judíos crucificaron, y el tema era sobre la crucifixión, la muerte de Jesús, su entierro, su resurrección y Cristo como Salvador, y de eso se encargaba el apóstol Pablo con mucho ahínco, aún allí en Atenas, cuando hace el relato bíblico de que algunos judíos estaban presentes cuando el apóstol Pablo estaba predicando acerca de esto. Se convirtieron literalmente en un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, porque donde quiera que Pablo iba predicando esto, allí existía un grupo de judíos que estaban presentes, que le estorbaban en torno a la predicación del evangelio de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y de que Cristo es nuestro Salvador, conforme a lo que nosotros acabamos de exponer a través de este relato bíblico. Realmente los judíos no se iban a detener en su obra de persecución para exterminar a aquellos que seguían el camino, como bien se le identificó antes de llamar cristianos a los seguidores de Cristo. Esto sucedió en Antioquía la primera vez. Ya a partir de ahí se acuñó el término. Ahora bien, los que seguían el camino de Cristo, lo que enseñaba la iglesia naciente, ese grupo de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, las enseñanzas que fueron adoptando en el estilo de vida, por donde quiera iban, estaban concentrados en exaltar a Dios y predicar la salvación a través de Cristo. Pero los judíos querían desterrar y exterminar esto. Sin embargo, su sangre era como semilla que se sembraba en cada lugar, porque la muerte de los discípulos, de los apóstoles, no fue cualquier cosa, no fue que murió de muerte natural cada uno de ellos. En el caso de Pablo encontramos también lo mismo. Fue dedicado, fue llamado como un apóstol a los gentiles, y su gran labor, ya bien conociendo su pueblo, su cultura, su origen. Noten ahora como estando en Tesalónica, el celo y la preocupación de los judíos no era más que buscar la contraria para que el evangelio no se predicara, no se conociera esto de la salvación en Cristo, porque era contrario a ellos. Su interés estaba en neutralizar esto a costa de lo que sea. Por eso notamos que la lectura que se ha hecho de Hechos 17, 1 al 16, nos damos cuenta cómo se pagan a hombres, a matones, en un término famoso conocido ahora serían sicarios. Se les paga una cantidad de dinero X para que exterminen y para que maten a Pablo y todo lo que implica, porque es el hombre clave, es el hombre que está llevando el mensaje, está influyendo y muchos se están conociendo del Señor y no queremos que esto pase. Fíjense que esto precede, el precedente de esto es que se predica, Pablo quiere ir a Bitinia, el Espíritu Santo se lo impide, quiere ir a Atenas, el Espíritu Santo se lo impide, pero entrando en Tesalónica fue porque Dios lo llamó allá. Y es interesante notar que en el lugar al cual Dios lo llamó es donde también el enemigo de manera directa empieza a oponerse. Desde el principio, lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el libro, es que
hay una necesidad, hay un problema, hay una situación, y en cada uno de esos casos, quien resuelve milagrosamente, quien suple, quien orienta y quien guía, es el Espíritu Santo directamente, pastor, sí, y amigos. Fíjese, pastor Machuque y amigos, a lo que llega el ser humano cuando llega a asumir alguna posición pensando que está en lo correcto. Miles de personas en la Edad Media perdieron la vida por mantenerse fiel al mensaje que ellos creían era correcto, el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, por otro lado encontramos los fanáticos que asumen una realidad en torno a lo que tiene que ver con sus creencias y entonces actúan en esa misma dirección al punto tal que cuando la gente se convierte en un fanático de las cosas que cree, le importa hacer las cosas como ellos van a hacerlo, matando gente, torturando gente, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, pero son gente que están totalmente equivocadas. Eso históricamente se ha visto. Se está viendo también aquí con el apóstol Pablo, cuando estos judíos que estaban centrados en sus creencias y sus tradiciones, no entendían que Jesucristo, el Mesías prometido, había muerto. Y entonces creían que Pablo, en este sentido, era una persona, un hereje que predicaba cosas que ellos decían estaba en contra de lo que el mismo judaísmo presentaba, y por eso le persiguen. Por eso están donde el apóstol Pablo está hablando de Jesucristo como el Salvador, porque quizás algunos de ellos teniendo sus creencias en que un judío que muera en una cruz que era maldito de Dios, según sus creencias, conforme al Antiguo Testamento, no podía ser el Salvador de Pablo. Y por eso estaban esos judíos, donde quiera que Pablo estaba, allí estaban estorbando para que la obra del apóstol Pablo no continuara. Y entonces queremos enfatizar en ese hecho. Muchas personas que están ubicadas en diferentes ambientes religiosos, que se le ha enseñado algo tradicionalmente, defienden y están dispuestos incluso a matar en nombre de la religión, pensando que están haciendo un bien. Y eso fue lo que aconteció en ese momento cuando el apóstol Pablo estaba presentando estas grandes verdades de Jesús como el Salvador de la humanidad. Realmente nuestras ciudades hoy están tan llenas de ídolos como antiguamente, pero para nosotros eso pasa sin pena ni gloria, porque no tenemos el mismo interés, ni es la misma condición de la sociedad que antes. Sin embargo, la gente lo ve como normal y lo entiende, y hasta ni siquiera se interesa mucho por eso. A diferencia de Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, sin duda alguna. Y Dios lo llamó a cumplir una misión entre los gentiles. Y su misión, él la entendió bien, porque era una misión global a la cual Dios lo llamó a cumplir. No era como en otros lugares donde la persona no tenía el mismo sentido, la misma percepción de las cosas. Aunque la idolatría jugó un papel importante para desviar al pueblo en un momento, y siempre estuvo permanente en unas formas. Pero ahora el culto al conocimiento, al saber, a la cultura, a otros elementos, te lleva a entender que el abordaje, el acercamiento a X tipo de personas no alcanzadas debe llevarnos a una preocupación, porque el evangelio es para todos. Por eso el texto bíblico nos relata cómo Pablo iba a la sinagoga, pero frecuentaba el mercado y las plazas de la ciudad. Y allí también hablaba con las personas, conversaba con las personas. Y esa conversación giraban en torno a lo propio que la gente conocía y practicaba, pero también servía como una punta de lanza para conectar la gente con el saber y el entendimiento superior que viene de Dios. Por eso más adelante vamos a entrar en detalle en relación con este tipo de encuentros y el resultado que vino. Pero es bueno que entendamos que aún así Pablo sabía que no podía dejar a los atenienses sin que contemplaran la salvación que también estaba para ellos. ¿Y quién? Nada más y nada menos que Pablo para hacer eso. Por eso su formación, su entrega, le permitía por lo menos entender que de alguna forma él tenía que comprender que Dios le llamó a cumplir un propósito allá. Entonces, nosotros podemos decir que Pablo, en su frecuencia en el mercado y en la plaza,
podríamos decir, pastor y amigos que nos escuchan, que allí estableció su primer centro de estudios de misión global y utilizó esto para que se pudiera estudiar y se pudieran también probar los métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos en aquellos tiempos. Un punto muy importante que destaca la lectura que compartimos con los oyentes al principio de Hechos 17, se nota que cuando el apóstol Pablo empezó a exponer sus creencias acerca del Cristo que padeció y del que el Cristo que resucitó, allí se nos dice que cuando él estaba anunciando eso en Tesalónica, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. Oiga esto, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, que cuando Pablo empezó a predicar este mensaje en ese lugar, impactó poderosamente en los diferentes estratos sociales. Cuando la palabra de Dios se expone ante grupos religiosos y no religiosos, siempre tendrá su poder. Por eso nosotros confiamos y decimos y estamos motivando a cada creyente que nos escucha en esta hora que se debe presentar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios puede llegar al corazón de cada persona en este mundo para transformarlo, independientemente de que algunas personas se oponen, porque esa es una característica común. Y usted, como pastor que ha estado por mucho tiempo en distritos, se dará cuenta que donde se establecen las iglesias, en algunos lugares hay gente que son enemigos abiertos. Literalmente, pastor. Abiertos porque no quieren que el evangelio se predique, porque hay detrás de ellos alguien que lo está motivando para que actúe de esa forma, como lo hicieron los judíos cuando Pablo estaba ahí predicando el evangelio. Se oponían, se convertían en chismosos y llevaban asuntos en contra de Pablo para impedirle que el apóstol Pablo predicara, pero el mensaje que viene de Dios, adornado con el poder del Espíritu Santo, siempre tendrá sus efectos poderosos. Se nos dice que allí creyeron diferentes personas, damas distinguidas, griegos que estaban allí presentes, creyeron ante el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando, y eso es un asunto de motivación para que nosotros podamos entender que donde se presenta la palabra de Dios siempre tendrán buenos resultados. En la actualidad, a menudo también nosotros tratamos de llegar a personas que nada tienen de común con nosotros, y esa herencia judeocristiana que poseemos y trabajamos y presentamos. Sin embargo, Pablo, cuando estuvo en Atenas, vio la hermosura y la grandeza que le rodeaban, y realmente le llamó la atención cómo la ciudad estaba enteramente entregada a la idolatría. Su espíritu se llenó de un celo por Dios, y esto le movió a ver cómo Dios era deshonrado en todas partes. Su corazón se llenó realmente de compasión por los moradores de Atenas. Y es cuando esto no le lleva a él a renegar y a huir de allí, porque aquí lo que hay mucha gente mala. Al contrario, él, a partir de ese punto de vista contrario, empezó entonces a utilizarlo como conexión para presentarle un conocimiento de Dios que para ellos estaba oculto, puesto que no le interesaban, no lo buscaban. Pero ¿cómo va a saber eso si él no se le presenta? En este caso encontramos a un Pablo que se interesa y se preocupa. Lo mismo tiene que existir y tiene que darse en nosotros, pero eso lo va a lograr es el Espíritu Santo. Por eso ustedes ven que en el libro de los Hechos, volvemos y repetimos esto, se da esa estructura donde hay un problema, una necesidad, el pueblo ora, pide orientación, fortaleza de Dios, Dios interviene, Dios responde, Dios suple, el pueblo es motivado a predicar el evangelio, como consecuencia de la predicación vienen, la gente acepta y luego es enviado. O sea, esa constante se da, y eso es lo que vemos que Dios hace con Pablo. Pablo utilizó esta plataforma como un medio para que la gente entonces fuese acercada a un conocimiento
de la verdad en Cristo. De diferentes maneras, estas personas en los medios de ciudades, capitales del mundo, hay muchas personas que vienen con intención del saber, la profesión, el trabajo, y nos rodea gran cantidad de cosas que revela la idolatría que el mundo hoy en día exhibe y exalta fuera y a expensas a Dios. Y es lo mismo que también Pablo hizo, que estamos llamados a hacer nosotros, amigos y hermanos, pastores Crohins. Creo que la unión con Cristo mediante una fe viviente puede ser duradera, y todo lo que es unión con otra cosa va a perecer. ¿Qué usted cree, pastor, en estos tiempos que podría ayudarnos a aprender como parte, qué tipo de ídolos adora la gente hoy en la sociedad que nos encontramos, y cómo podemos nosotros abrirle un poquito más los ojos? Bueno, entiéndase que la palabra ídolo se puede convertir, hasta el tiempo que usted dedica, en otras cosas que no sea Dios. Cuando el dinero, algún tipo de profesión, cosas materiales en este mundo se colocan por encima de Dios, es un ídolo. Y entonces esta sociedad moderna está muy secularizada, y los puntos de preferencias en torno a su gusto son otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Hoy en día se necesita una unión intensa, usted decía, con nuestro Señor Jesucristo, para que podamos discernir esas grandes verdades de la palabra de Dios. Y en la medida en que el hombre se va conectando con esa fuente de vida que es Jesucristo, se da cuenta lo importante que es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo a todas esas sociedades. Y es así como nosotros debemos visualizar esto, señores. Estamos llegando a la parte final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, y quisiéramos hacerle una invitación para que nos acompañe dando gracias a Dios por su palabra. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer estas grandes verdades de la Biblia. Amén. Ayúdanos a unirnos cada día más con Cristo Jesús, que podamos darle siempre el primer lugar a los asuntos espirituales, y ayúdanos a convertirnos en un instrumento de tu gracia, llevando el Evangelio a tantas personas que necesitan en la actualidad, así como lo hizo Pablo en aquel entonces. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.